La semana pasada hemos estado viendo los jueces, hay que mirar esto, por favor. No sé si podrías leer, Joseph. Los jueces mayores, son hombres a los que la tradición israelita les recuerda con mucha admiración, porque en momentos determinados de la crisis y peligro se pusieron al frente de una o más tribus, salvando al pueblo de caer en manos de sus enemigos. Los jueces mayores son libertadores. Estos jueces Subrayen, mayores son espera, subrayen eso. Los jueces mayores son libertadores. Muy bien. Ya, los jueces mayores son ¿quiénes? uno, Otoniel, capítulo 3 del 7 al 11. Dice Ajá, Usan Risataim de Mesopotamia. ajá, Número 2, Aot. Eso lo encontramos en el 3 del 12 al 15. Dice ya, Eglón de Moab. Moab, ajá. Número Los, 3, los, eso cuando dice Eglón de Moab, ellos eran los países, eh, quienes, quienes Dios usaba como espada para castigar al pueblo de Israel, o sea que al pueblo, a las tribus de Israel. ¿Ok? Muy bien. Sigue, Débora. número 3, Débora y Barak. Mm, Ahí lo encontramos de capítulo 4 del 1 al 24. Dice Jabín y Sísara de Canaán. ajá, ya, siga. Número 4, Gedeón. Lo encontramos del 6 hasta el capítulo 8 al 35. Dice los madianitas y amalecitas. Ajá, de Gedeón mayormente sabemos la historia, ¿verdad? Ujú. Eso. Y las mujeres predican mucho de Débora. Es chévere leer Débora, ahí la historia de Débora. Ajá. Siguiente, por favor. Número 5, Jefte, Ajá. capítulo 10 del 6 en adelante. Ahí habla de los amonitas. Ajá, los amonitas, Dios lo usó a los amonitas para poder castigarlo al pueblo a las tribus, ¿verdad? Sigue, por favor. Y número 6 de Sansón, capítulo 13 al capítulo 16. Ahí están los filisteos. Los filisteos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el mapa también, que cada tribu han luchado allí, siempre han tenido allí un vecino bueno, ¿verdad? Que Dios lo ha usado. Siempre ha habido vecinos. Dios lo había dicho, aniquílanlo con todo, pero sin embargo, como que Dios lo ha preservado a esos vecinos. Y hasta ahora, hermanos, hay vecinos en Israel. Por ejemplo, ahorita Israel hace poquito ha estado en lucha campal con Gaza, con Hamas. Ahora, ¿con quién está? Hace el día sábado, por ejemplo. ¿Con quién, hermanos? ¿Quién lanzó misiles? Eran cientos de misiles a Israel. ¿Han visto o no? ¿Están ahí, hermanos? Amén, pastor. Ya en las noticias ha salido, ¿verdad? Sí, sí, sí. De Irán. Ajá. Y esto es algo Irán. curioso, hermanos. Esto es algo curioso cuando nosotros estudiamos escatología. Mucho misticismo, ¿cómo lo digo? Misticizamos, diríamos tal vez demasiado. No miramos como algo que va a pasar, ah, algo histórico, real. Cuando habla de Gog de Magog, habla de guerra, como que todos los países se van a unir a esta guerra. Y estamos cerca, hermanos. Creo que al comienzo estamos viviendo en el año 5784, de los cuales dicen que hay más de 160 años extraviados.
Según el calendario judío, el milenio comienza en el año 6000, del año 6000 al 7000. Pero según nuestra escatología, estamos más perdidos que Ciro en Colca, en el valle de Colca. No sabemos cuándo, ¿verdad? Esos hermanos. Entonces, para poder entender la Biblia, hay que entender la historia un poquito y hay que mirar ahora, hay que guiarnos bastante del calendario judío. Muchísimo. Si no si no nos fijamos, si no nos interesamos en eso, vamos a seguir siendo perdidos realmente, esos hermanos, ¿ok? Muy bien, aquí, los jueces menores, ¿quiénes eran? A ver, por favor, léenos ahí quién está. Ah, Carmela, Amén, pastor. Los jueces menores. De los 6 jueces menores, no tanto encontraron los detalles de los que hicieron como los jueces mayores, sino que se dan breves datos sobre su origen, familia, lugar y sepultura. Se dice jueces menores porque ellos juzgaban al pueblo en cierto tiempo, es decir, eran propiamente jueces, no así los jueces mayores que más bien fueron libertadores. muy Entre bien, ellos ¿cuál es la tenemos, diferencia de jueces mayores y menores? Que los de cierto, mayores eran los libertadores y los menores juzgaban. Eso, los mayores, los libertadores, que cuando estos pueblos se levantaban para oprimir al pueblo, ahí a las tribus, entonces Dios los levantaba a los jueces. ¿Para qué? Para libertarlos de esta opresión. Eso es, hermanos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los jueces menores? tenemos uno a Sangar, que Ujú. está en el capítulo 3, versículo 31. Luego tenemos a Tola, que Hola, también está en el capítulo 10. Ujú, a Jair, ujú. a Ibzan, creo que dice, Está en a, capítulo 8 al 10. ajá, del 12 al 8 al 10, capítulo 12, del 8 al 10. Y luego tenemos a Elón, que está en el capítulo 12, del 11 al versículo 12. ¿Ya? Abdón, capítulo 12, del 13 al 15. Ujú. Y luego tenemos a Samuel, se le considera el último de los jueces menores. Muy bien, a Samuel. Es el último de los jueces menores. Él fue el juez, pero a la vez Samuel ocupó 3 cargos. ¿Cuáles son? Él ha sido el Profeta, juez. Dime. profeta, pastor, Profeta, sí. ¿Qué más? sacerdote, podría decir. Sacerdote, sí. Él ha tenido 3 cargos que Dios le había bendecido al hombre. Él ha sido juez, sacerdote y profeta. Es interesante. Vamos a ver cómo es un salto cuando Samuel está de juez, cómo es el salto a la monarquía. Eso vamos a ver allí, hermanos, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando Samuel está de juez, es lo que eh, hay un salto a la monarquía. Pasan de la época de los jueces a la monarquía. El pueblo llega a tener su propio rey. Es eso. Entonces, aquí vemos justo quién es el quien unge al primer rey. Samuel. Samuel. Samuel es el quien unge al primer rey. Es eso, hermanos. Muy bien. Hasta aquí preguntas, hermanos. Preguntas. Ahí tenemos los jueces mayores. Por ejemplo, en jueces mayores, Sansón, ¿verdad? No le importó la vida espiritual tanto, a él lo que le importó es liberar al pueblo, aunque su vida fue un desastre, pero Dios lo usó. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Su vida fue un desastre, pero Dios la ha usado. Ok, ¿se recuerdan cuál fue la vida cíclica de las tribus en el tiempo de los jueces? Hermanos, así de rapidísimo nomás, a ver. Sí, perdón. Era la apostasía o pecado, Ajá, luego la opresión, el punto 3 era el clamor y por último la liberación. ya, eso vivieron durante casi 400 años, como 370 y tantos años, o casi 400 años hay que ponerlo. Vivieron esa vida, apostasía o pecado, y el pecado, pues era, hermanos, volver a la idolatría. Hay idólatras, no solo idólatras, sino también el pecado sexual, inmoralidad. Eso, y ahí venía el castigo, clamaban a Dios y Dios levantaba a alguien. Eso era la vida, una vida cíclica. Esos hermanos, imagínense. Y es interesante analizar aquí, chicos, podemos ver, ¿no? De que, fíjense, la idolatría siempre va acompañado de qué? De la inmoralidad sexual. Siempre, siempre. Eso es lo que vemos en todas las culturas, esos hermanos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pastor, buenas noches. ¿Por qué se le llama la vida cíclica? ¿Por qué se le llama vida cíclica? Ajá, semana pasada hemos hablado, ¿verdad? ¿Estuviste en la clase? ¿Estuviste en la clase, hermana? Hermana, ¿estuviste en la clase? Sí, pastor, sí. Ya. Vamos a repetir, ¿verdad? La vida cíclica era nada más y nada menos, incluso les dibujé, ¿verdad? ¿Cuál era? Ya me acordé, pastor. Ya me acordé. El dibujo, pecado. Ajá, justo reciéncito acabamos de hablar. Eso era vida cíclica, porque repetían esa misma cosa. Nunca cambiaban. Dios lo liberaba, otra vez caían a la misma situación. Dios obraba en pro de ellos, en favor de ellos, otra vez hacían lo mismo. Ellos clamaban, otra vez hacían lo mismo. Entonces era como una vida evangélica, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, hermanos? A veces vivimos así la vida cristiana, hermanos, una vida cíclica. Ok, entonces eso era apostasía, pecado, uno, apostasía, dos, era castigo, Dios usaba a alguien, tres, clamor, clamaban, cuatro, liberación. No se olvidan de eso, hermanos, no se olvidan de eso. Esa era la vida de Israel. No se olvidan de eso. Eso es lo que abraza todo el libro de los jueces, una vida ah, cíclica en el pecado, daba vueltas y nunca salían de eso. ¿Ok? Esos hermanos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Está claro, hermanos? Pastor, Sí. solamente había escuchado algo, pero se me fue de la mente que Samuel era considerado juez y sacerdote y algo más, ¿era? Profeta, Y profeta, ya, listo, listo. juez, sacerdote y profeta. Él es el último juez. También sacerdote.
porque él es el quien ungió al primer rey. ¿A quién? ¿A quién, chicos? A Saúl. A Saúl, muy bien. Y él ha sido profeta también. ¿Ok? Esos hermanos. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta más? Todos tienen el PDF que le he enviado, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, Ya, pastor. muy bien. Entonces vamos a pasar a revisar. No voy a de esta parte proyectar, sino con ustedes. Ustedes den una miradita, unos 10 minutos, y después vamos a hablar de Ruth. Ahí en el libro de Pablo, ahí está, de Ruth, historia de Ruth. Está que habla. Ahí vas a ver quién está que habla ahora el pastor. Muy bien, vayan ahí en la página 80 y tantos, por ahí está Ruth. Ya, en la página 81. Es cortito, pocas páginas nomás. Abren, hermanos, el PDF de Pablo Off y ahí. ¿Está bien 10 minutos o 15? Pastor, todo lo que es Ruth. Sí, es cortito. Del 81 en adelante. Ruth, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque es cortito, entonces leen y así para... eh, del 81 hasta el 86. 5 Em- páginas. Empiece del 85, el libro de Ruth, la página 85, pastor. A 85, acá en PDF que tengo 81. Ya, no importa, 85. Aquí comienza en 81. Ok, ya. El libro de... ¿Cuánto tiempo quieren, hermano? ¿10? ¿Está bien? ¿O 15? ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿10 o 15? 15 pastor. 15, ya muy bien, 15 entonces. Ahí, hermano, disculpen, mi pequeñín está que hace bulla. Ahorita voy a arreglar. 15 minutos, hermanos, ahí revisen el propósito, todo eso, y luego hablamos de Ruth y así también pasamos en Samuel. Ya, pueden ver, ¿verdad? Amén. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto a la introducción, qué nos dice? A ver un poquito, hermanos, vamos a ver. Bueno, introducción no tanto, ¿no? Sino acá dice, ¿no? Propósito y valor del libro. Ahí habla el propósito, algunos propósitos. A ver, ¿cuáles son? Demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel. ¿Ah? Que había, Revelar, que había todavía personas, Temerosas, fieles, que habían todavía personas fieles, a pesar de tantas cosas, ¿verdad? de todo desenfreno. Ajá. ¿Qué más? revelar la providencia divina de Dios.
Punto 2 dice demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel, ¿verdad? Eso sería A. eh, Es de la A. ajá. B, ¿sería qué? Revelar la providencia divina. Ya. Y cuando habla de providencia, ¿de qué habla? ¿De qué habla cuando habla de la providencia divina? Después vamos a estar viendo los textos, ¿ya? Cuando habla de providencia hay que ir rápido. ¿Qué pasó? Noemí y Ruth eran viudas, ¿verdad? Sí, en viuda. Pero Dios las abandonó. No, Dios estuvo en todo momento. Dios estuvo con ellas, ¿verdad? ¿Qué más? Mm, Entonces el propósito que nos hace ver es eso. ¿Qué más? C. ¿De qué nos habla? Punto C. ¿El autor en qué enfatiza? Proporcionar una lección misionera. Una lección misionera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque No, será por porque protección a los extranjeros. Ya. Aquí tiene que ver mucho quién. Noemí, ¿verdad? mi- Noemí. Ahí cuando entramos a la historia, yo sé que si leemos libro de Ruth, dice, se fueron de Belén a Moab. ¿Por qué? Porque había mucha hambre en Belén. Entonces allá los hijos de Noemí se casan con moabitas. Pero lo curioso es, ¿no? Moabit, a pesar de que se han casado allá, Noemí nunca se olvidó de Dios. ¿Eh? Sí, Ja. Y me imagino que habló de Dios a quién, a sus nueras. Y por eso vemos a Ruth, dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Porque si no le hubiera hablado de Dios, no le hubiera dicho eso. Ahí vamos a revisar los textos después. Tres, ¿de qué habla tres? Dios recompensa la fidelidad de una extranjera. Ya, aquí en el libro de Ruth, ¿de qué nos habla? Dice que Dios recompensa la fidelidad de una. Mujer extranjera. Muy bien, muy bien. Entonces, incluso el tema aquí el autor lo pone, Dios recompensa la fidelidad de una extranjera, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos es en el propósito demostrar de qué manera David, el antecesor de Mesías, descendió de una mujer gentil. Por ejemplo, David fue nieto de quién? Obed, De Obed, claro, pues, hijo o de la descendencia de Obed, se dan cuenta. Entonces, pero ¿quién era la mamá de Obed? Ruth, ¿verdad? Entonces, fíjense, más adelante Dios escoge. No netamente ni la mamá es pues de parte del pueblo judío, sino es de Ruth. Pero fíjense, Abraham, Isaac, David, Jacob, Salomón, así viene la descendencia. Ojo, viene Abraham, Isaac, eh, Jacob, David, Salomón. Sé que así viene ahí. Y lo curioso es cuando tú lees la Biblia, dice, ¿no? ¿Quién da la descendencia?
quien da la tribu, la descendencia, es el padre, pero quien da la nacionalidad, la madre. Esos hermanos, ¿ok? Volvamos un poquito aquí al autor y fecha, después para estar hablando un poquito, autor y fecha. Autor, ¿qué dice del autor? Aquí el autor del libro, Pablo, dice, no, se desconoce el autor, pero es posible que fuera escrito en una época posterior a la coronación de David. Él dice así. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Amén, pastor. Ya hay otros críticos dicen que es posible, fue escrito en la época de Esdras Nehemías. Es posible que fue escrito en la época de Esdras Nehemías. Ustedes dirán, ¿por qué? Vamos a revisar un poquito en la época de Esdras Nehemías, ¿por qué? Eh, allí podemos encontrar algo, algo podemos encontrar allí. ¿Por qué? Porque en tiempo de Esdras Nehemías, Esdras dice, ¿no? Nadie debe casarse con una mujer extranjera. Nadie, absolutamente. Si se han casado, sepárense incluso. Entonces, por eso es lo que el escritor dice, pero no es necesario, ¿no? No es necesario si está casado separarse por el hecho de que es con extranjera. Entonces, por ese lado es lo que muchos piensan que el libro de Ruth fue escrito en la época de Esdras Nehemías, aunque la historia se dio en la época de los jueces, pero el libro se escribió posteriormente. Por eso muchos dicen eso, que allí se escribió. Entonces, vamos a leer Esdras capítulo 10, verso 10 en adelante. Alguien y otro, Nehemías 13, 23 en adelante. Primero Esdras. A ver, hermanos. ¿Alguien, por favor? Hermana Miriam. Hermana Miriam. ¿Está ahí? Hermana Miriam. Pastor, Esdras 10. No está hermana Miriam, ¿verdad? Esdras 10, del verso 10 en adelante. Y otro es Nehemías 13, del verso Amén. 20 en adelante. Esdras 10, del 10 en adelante. Ajá. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Ya, Y esa parte subraya, apartados de la tierra, de los pueblos, pero también dice de las mujeres extranjeras. extranjeras. Ajá, dice, y ya ustedes se han juntado, pero aún aparte de esas mujeres, dice, ¿no? Ajá, ahí entendemos. Ahora Nehemías 13, 23 en adelante. Alguien, por favor, otra persona. A mí no Amén, me dice. pastor. 13:23. Ajá, Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo:
no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como el que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún Ya, a hasta ahí él nomás. le Hasta ahí hicieron nomás pecar. entendemos. Amén. Entonces, muchos dicen que posiblemente en la época de Esdras Nehemías se escribió. ¿Por qué? ¿Por qué? Las mujeres extranjeras, pastor, que habla. Ajá, ya habían formado una familia, todo, pero Esdras es bien radical. Dice, no, esas mujeres le está haciendo pecar. Apártense, si les está haciendo pecar. Entonces, como que el autor que escribe hace ver que sí, una mujer extranjera también ha sido temerosa de Dios, como caso de Ruth, ¿no? Como el caso de Ruth. Esos hermanos. Entonces, por eso dicen, no hay una fecha exacta o quién escribió, cuándo escribió, no hay. Pero trata de la historia, sí, pues, por ahí más o menos casi a los finales de la época de los jueces. Por ahí se dio esta situación de hambre en la tierra de Belén. Entonces, esa es la historia más o menos, ¿ok? A ver, más adelante. Contenido, vamos a ver contenidos ahí. ¿Qué han visto, hermanos? A ver, Joseph, En el contenido, pastor. ajá, Contenido más que todo habla acerca de, digamos, la estructura que tiene el libro de Ruth. Más o ajá, menos lo que he visto es como que da pauta, ¿no? Un seguimiento a capítulo por capítulo para, digamos, la narración de Ruth. ya. Aquí Pablo no aclara tan bueno. Yo les doy acá una cita, capítulo 1 de 1 al 6 leen, por favor, para entender cuál es la situación. A ver, Joseph, lee, por favor, en tu Biblia, capítulo 1 del verso 1 al 6. Ya, pastor. Me dijo Ruth 1 ¿hasta qué versículo? Ruth, capítulo 1 del verso 1 hasta el verso 6. Ya, bien. Ruth 1 nos menciona así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El, no, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus dos hijos y de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Listo, pasa. Ya, Eso sí, ¿qué observas, Joseph?
Ya, en este libro, bueno, cuando comienza nos habla acerca de los personajes, ¿no? Y Ajá, cómo se quedaron las tres mujeres solas. ajá. Sé que el panorama es eso. Sé que el contenido está más claro, ¿no? El panorama es ese. Esto, los primeros 6 versos nos da el panorama donde en Belén, en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Pues, gobernadores, pues. Ajá. ¿Dice o no dice? Tiempo de los jueces, ¿sí o no? Sí, sí, pastor. Ajá, a ver, ese verso otra vez lee Joseph. ¿En cuál exactamente pasó? Uno. Ya, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que Ajá, hubo hambre en la tierra. gobernaban los jueces. Entonces la historia de Ruth fue en tiempo de los Pues, jueces. Pues, Por eso algunos fechan esa situación más o menos por el año 1150 en adelante. Otros dicen 1100, 1110, pero por ahí ya cuando ya estaba casi los finales de los jueces, por ahí, ¿ok? Entonces más o menos calculamos por ahí. Entonces ya nos ubicamos en la fecha, más o menos, más o menos. Ya sabemos la situación. Estos primeros 6 versos nos da el panorama general de todo el libro. Hubo hambre en Belén, se fueron a Moab y allí se casaron los hijos de Noemí, ¿verdad? Malón y Kelión. Y cada uno buscaron su pareja, pero al final de cuentas las 3 mujeres se quedan viudas. Eso, ¿verdad? Ahora encontramos otra parte a lo largo del capítulo 1 del verso 7 al verso 22. Nos enteramos aquí de cómo se encaminó Noemí hacia Belén con sus 2 nueras. Fíjese, esa parte nos habla del verso 7 hasta el 22. Nos habla de cómo Noemí se encamina a Belén con sus 2 nueras. Pero por ahí le habla Noemí a sus nueras, dice, váyanse, no me sigan a mí, váyanse, váyanse. Y allí Orfa se va. Eh, Fíjense, allí Orfa se va y Ruth decide seguirle a Noemí. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi mi Dios. vida. Ajá. Del capítulo 1, del verso 7 hasta el 22. Es esa escena. Noemí se encamina hacia Belén, vuelve a Belén, vuelve a la casa de Dios, de esa casa del pan, la casa del pan, y allí pasa esa escena. Esa parte ustedes subrayen, está claro eso. ¿Qué más? Y aquí, con lo que han leído con Pablo Off, ¿cómo lo ven? ¿Es más, lo espiritualiza, sí o no? Yo sé, sí, sí pasa. lo espiritualiza bastante, ¿verdad? Pero Ajá. él nos da esas escenas. Ok, ahora vayan al capítulo 2. Dice en el capítulo 2 verso 1 en adelante, ¿qué nos narra? Nos narra de cómo Noemí encontró a Boz, ajá, perdón, de cómo Ruth encontró a Boz en el campo. Entonces, nos habla eso, que no, Ruth llega a espigar todo eso, el capítulo 2. Esa es la historia. Ahora capítulo 2, 3 repiten esas historias de cómo en el campo, en la espiga, allí, todo eso. Pero de ahí salta bastante hasta el capítulo 4.
en el capítulo 4, observen qué hay. ¿Qué pasa con Ruth? Acá Pablo Off nos dice, ¿no? Ruth es objeto de la atención de vos, dice, ¿no? Claro que sí, Pablo Off nos hace ver cómo tanta atención, toma tanta atención o tiene tanta atención vos hacia Ruth. Eso nos dice Pablo Off. Pero capítulo 4, 1 al 7, ¿qué vemos? O sea que el capítulo 2 y 3 es eso. O capítulo 2 es eso. Capítulo 3 es de cómo Noemí le enseña a Ruth. Eso es capítulo 3. Capítulo 3 es de cómo Noemí le enseña a Ruth para con vos, de cómo tiene que entrar, de cómo tiene que presentarse, de cómo tiene que eh, hacer todo eso. Aquí es lo que Noemí le dice en capítulo 3. ¿Pueden leer, por favor, para entender un poquito? Capítulo 3, desde el verso 1. Leo, pastor. Sí, sí, por Hay, favor. hay, hay una hermana ahí, vale. Ya. Ok. Ruth capítulo 3 dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos vuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le Ya, muy dijo, bien. Hasta ahí entendemos toda esa historia. ¿Qué tiene que ver acostarse hacia sus pies? Y aquí era una costumbre, ley del levirato. ¿Qué era ley del levirato? Ley del levirato era si una viuda se quedaba alguien, otro, un pariente cercano, tenía que rescatarlo. Y tenía que rescatarlo no solo a la viuda, sino también todos sus bienes del quien en vida fue. Y para eso dice, ¿no? Si el hombre extendía su manto, era aceptarle que sí, yo te voy a rescatar. Entonces, todo eso. Pero, ¿qué le dice vos? ¿Extendió su manto? Sigue leyendo, hermana Eva. ¿Vos extendió su manto? Cuando Ruth dice, extiende tu manto, cúbreme. Hermana Eva, siga leyendo. De ahí, ¿dónde te quedaste? De ahí en adelante. ya, aquí estoy, eres pariente. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Yo yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere,
bien redimir. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Y Ya, después, ya, quiere decir que, ¿qué hizo vos? ¿Extendió su manto o no? Sí, No, extendió. sí, pastor, porque Lo Fíjate cubrió. aquí, dice, ¿no? Le extendió. Sí. extenso. Ajá, pero él es temeroso. Mira, dice, yo Ajá. estoy dispuesto, pero hay un pariente más cercano. Voy yo mismo, dice, no, voy yo mismo y preguntar. Si él no quiere redimirte, te voy a redimir. Pero él ya había extendido su manto. Mm, Ajá, entonces eso era una costumbre, una tradición de la ley del levirato. Al extender su manto aceptaba y decía, y sí, yo te voy a redimir. Pero si no, no le extendía el manto. El hombre no, si no aceptaba redimirla, no extendía su manto. Era como una negación. amén. Eso era. Entonces, por eso dice, ¿no? Tú eres una mujer sabia. Tú estás haciendo lo correcto, no estás en lo malo. Eso le dice vos. ¿Se dan cuenta? Entonces era algo formal, algo lindo hacer esa actitud de las viudas. No es que estaba buscando o por ahí acostarse con el hombre, sino que era la costumbre, ¿no? El hombre cuando extendía su manto era símbolo de que él estaba redimido. ¿Ok? Amén. Eso era. Eso es lo que habla en capítulo 3. Pero capítulo 4 es lindo también. Ahí Mm, nos da a conocer cómo llegó a ser Ruth esposa de Boaz. En todo el 4 nos habla eso, ¿no? El hombre ha ido a preguntar y el hombre dijo, no, yo no voy a redimir. Entonces ahí es lo que vos eh, se anima a redimir. Esos hermanos, ¿ok? Entonces del capítulo 4 verso 18 en adelante ya nos habla de que, muy bien, de Ruth nace Obed. De Ruth nace Obed y eso es lo que nos hace ver. Allí hay una intercalación del rey David, que era descendiente de José, cuyo padre era Obed, nacido de Ruth, la Moabita. ¿Ok? Esos hermanos. mm. Muy bien. Eso es lo que vemos en capítulo 4. Pero, pero hay algunas observaciones que podemos ver aquí. ¿Qué quiso el autor con todo esto, hermanos? El autor, ¿qué habrá querido con todo esto demostrarnos? ¿Cuál será? ¿Qué quiso? Aunque hemos leído el propósito arriba, pero ¿qué habrá querido demostrar el autor con toda esa historia? ¿Qué piensan ustedes? A ver, hermanos, ¿ninguna idea? ¿Qué creen que el autor quiso demostrar? Pastor, creo que como habla de la fidelidad, Ya, eso uno, pasa, creo que yo, entre personas, aquí vemos las dos mujeres que nunca, o sea, una no abandona a la otra, y también que Dios no abandona, que ellas también mujeres, ¿no? O sea, estaba en todo lo que estaba pasando, estaba ajá, ahí Dios con ellas en caso mujeres. de Noemí, ¿no? Fidelidad.
Y también las dos mujeres que estaban juntas, pues una de ellas se regresó, pero ahí estaban las otras dos que quedaron y también vemos entre personas que también hay ese compañerismo, esa fidelidad que hay. Ya, ajá. Pero en caso de Ruth, Um, aquí el autor lo que quiere lo que quiere demostrar es que aún las mujeres de las culturas paganas también pueden honrar a Dios, no solo los judíos. Eso es lo que vemos, ¿no? Uno es la fidelidad de Noemí, sí, eso es cierto, pero por otro lado, Ruth no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Era una moabita, cierto. pero el autor lo que hace ver es que sí, hay mujeres que sí pueden honrar, hay personas que sí pueden honrar también, aún siendo de otros pueblos, o se pueden honrar al Dios eterno. Eso es lo que nos hace ver aquí el autor. ¿Qué más podemos observar? Sé que aquí lo que Dios quiere hacer ver es, ¿no?, que la salvación está también para los pueblos no judíos. Pagano. Ajá, para los pueblos no judíos. Que es para También todos. para ellos está la salvación. Qué lindo, ¿verdad? Y la salvación ahora también, hermanos, es para todo El mundo. Mundo, pastor. para todo el mundo. A Para veces ti. predicamos, los judíos son elegidos, ellos serán salvos. No, eso es mentira. Uno cuando hablas con los judíos, ellos practican la teshuvah. ¿Qué es la teshuvah? El arrepentimiento, el volverse hacia Dios. Entonces, hermanos, ellos sí están conscientes de que sí, Dios los eligió a ellos, son pueblo elegido, es un pueblo elegido. ¿Pero para qué? El, el pueblo judío es pueblo elegido para anunciar la Torá, para anunciar la Sagrada Escritura, para anunciar al mundo entero la Sagrada Escritura, pero no para ya ser salvo directamente. No, no es así. Claro que sí, los bautistas, la iglesia reformada, ellos sí dicen, pues no, que ya son salvos directamente, porque eso le dice Juan Calvino a ellos. Ellos creen en la teología de Juan Calvino, porque Juan Calvino les ha dicho a ellos eso. Pero a mí no me dice eso Juan Calvino. A mí lo que me dice es la palabra de Dios, que para la salvación, ¿qué necesitamos? Los judíos necesitan teshuvah, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y nosotros necesitamos también el arrepentimiento, la metanoía, el arrepentimiento. Entonces, para la salvación, todo el mundo, hermanos, necesitan el arrepentimiento. Arrepentirse. Ajá, quizá para algunos, ¿no? Juan Calvino le ha dicho, Calvino le ha dicho, ya, ustedes son salvos, somos salvos, siempre salvos. Eso. Entonces, eso dicen los reformadores de esa línea. Esos hermanos. Entonces, por ahí sí se van a topar. Entonces, ustedes digan, muy bien, eso dice Juan Calvino, pero yo encuentro en la Biblia que yo para ser salvo necesito ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentir. ¿Qué es arrepentimiento? Hacer volver mi corazón a Dios, hacer volver mi mente a Dios, hacer volver mi razón a Dios, hacer volver mi alma a Dios. Y esa es una actitud, no es que hermanos, hace años me arrepentí, es una actitud continua, es una actitud diaria. ¿Me están entendiendo? Amén. Esos hermanos. Claro, nos predican. ¿Cuándo te has arrepentido? Hasta preguntas nos mandan, ¿verdad? Y ahí a veces yo lo pongo ayer o hoy Todos día. los días. Todos los días. Claro, pues hermanos, es eso, ¿ok? Amén. Es lo que vemos, hermanos. También, ¿qué más vemos? Vemos que Dios se preocupa por todos sus servidores, ¿verdad? Que Dios se preocupa por todos los que le sirven. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Cuando uno sirve de corazón, Dios se preocupa por todos. Esos hermanos.
¿Qué más nos hace notar? En el libro de Ruth lo que podemos ver es Dios es el quien dirige toda la historia. Él permitió que haya hambre en Belén con la finalidad de qué? Hermanos, ¿creen que él mismo permitió que haya hambre en Belén? Claro, Amén. sí. ¿Cuál era la finalidad de ese hambre, de esa hambre? ¿Cuál era, hermanos? Eh, Creo, pastor, que era para hacer entender, bueno, Dios dar a entender a los demás, a las demás personas, o bueno, dar a entender que Dios está con los justos, que sigue siendo fiel. Ya le pongo otro ejemplo. ¿Cuál era la finalidad de que José era vendido por sus hermanos? De ahí llegó a la cárcel, de ahí pasó a otro lado. ¿Cuál era la finalidad? Según Dios, según según el designio de Dios. No, ¿verdad? ¿Cuál era, Para hermanos? poder, para poder guardar, bueno, llegar José para poder gobernar y así preservar y guardar. Dios estaba encaminando a eso, ¿verdad? Dios estaba guiando el curso de la historia. Parecía una historia tan horrible, tan fea, de mal gusto. Pero ¿quién estaba abriendo todo ese camino? Dios mismo. Dios Ahora, mío. cuando hay en Belén hambre para los judíos, ¿qué pasa con Noemí y su esposo? Que dicen, bueno, aquí hay que morir. Bueno, aquí si nos quedamos acá, ya estamos muertos, fijos. Entonces, ¿qué dicen? Vámonos a Moab. Pero yo creo que al ir al Moab, no estaban, pues, hermanos, ahí diciendo, ¿no? Que nuestros hijos que se casen con moabitas, no. Pero la historia es, sus hijos se casan con las moabitas. Ahora, ¿qué pasa? Hay una historia de mal gusto, ¿verdad? Las tres mujeres, ¿qué pasa con las tres mujeres? Se quedan dudas. Se quedan viudas. ¿Dios será malvado? ¿Será que Dios es malo? No, Bueno, yo creo que no. Se dan cuenta, hermanos, quedan viudas. Pero aquí vemos, ¿qué dice Noemí? No, debo regresar a mi pueblo. Pero ya no regresa sola, sino ¿con quién? gana una Con hija. Ruth. Gana una hija. Amén, gana una hija. Gana una hija, se dan cuenta. Pero una hija que valió la pena, quizás más que sus hijos. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, fíjense el curso de la historia, quién estaba guiando. Es el mismo Dios. Fíjense, el mismo Dios estaba allí, hermanos, en medio de toda esa historia. Entonces, eso es lo que vemos en Ruth, en todos los relatos. Entonces, Pablo Off nos habla un poquito de eso. Aquí nos ha hablado un poquito de eso, en el libro de Ruth. ¿Qué más han visto en Pablo Off, hermanos? A ver, les he resumido un poquito eso con el libro de Ruth. En Pablo Off, ¿qué han podido ver? Pablo Off más espiritualiza, ¿verdad? Mm, Ok, pasamos a otro punto, ¿verdad?
Amén. ¿No hay preguntas? Es algo chiquito el libro de Ruth. No necesita, hay que darnos cuenta, el acontecimiento de toda esa historia fue más o menos a finales de la época de los Jueces. jueces. Muy bien, muy bien. Más o menos. Ok. ¿Y quién fue el último juez? Samuel. 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 ¿Por qué estamos viendo a Ruth? Porque según los judíos, Ruth es un libro histórico. Es libro histórico, Ruth. No, ¿verdad? No nos parece que están allí preocupados. Libro de Ruth es Es un libro histórico. histórico, no, es un mejillot. Ajá, Megillot. Megillot quiere decir escritos, escritos. ¿Ok? Está dentro de los escritos, de los Ketubim, los Megillot, los rollos. Y los rollos son mayormente observados en las fiestas. Y los rollos, el libro de Ruth, cada año toma fuerza y es leído por los judíos en la fiesta del Pentecostés. Justo la semana que viene es Pesaj. ¿Pesaj qué es? La Pascua, Pascua judía. Pascua es solamente un solo día, sábado. De ahí, el día siguiente, domingo, comienza primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Eso demora 7 días. De ahí comienza, hermanos, de ahí comienzan a contar los Omer, un Omer, 2 Omer, 3 Omer, así, hasta el día 50. O sea que de la Pascua comienzan a contar hasta el día 50. Ese es el día de Pentecostés. ¿Ok? Entonces, más o menos, día 50 va a ser, pues, fines de abril, casi fines de mayo. Entonces, no, fines de mayo, junio. Entonces, hermanos, fíjense, ahí es lo que van a leer los judíos, el libro de Ruth. Para ellos, el libro de Ruth es un libro que tiene que ver con la cosecha. ¿Y qué tiene que ver con la cosecha, hermanos? Es importante que lo sepamos esto. ¿Qué tiene que ver la cosecha? La cosecha es un tiempo de coqueteo, un tiempo de que Dios puede redimirnos, de que todos necesitamos la redención. ¿Me están entendiendo? Ruth buscaba la redención, que vos lo redima, que lo redima, que la redima, fíjense, que la redima. Entonces, fíjense, fiesta de Pentecostés tiene que ver con esto. Fiesta de Pentecostés es una fiesta de redención, es una fiesta de cosecha, es una fiesta de cosechar trigo. Entonces, cosecha es, hermanos, como que Dios nos da la vida. Cosechar es vida. Imagínense. Entonces, cuando hay alimento, hay vida. Cuando hay cosecha, hay vida. Entonces, con el alimento, con el pan, Dios nos da vida. Con el pan, Dios nos redime. Sé que es tan lindo, hermanos. Cuanto hay más pan, quiere decir que Dios está cerca a nosotros. Uno puede acercarse ante Él. Puede decir, Señor, extienda tu manto sobre mí. Imagínense, todo eso, hermano, tiene un significado enorme cuando los judíos leen. Por ejemplo, Ruth dice, no, extienda tu manto. Eh, Puedes redimirme. Todo eso. Fíjense. Entonces, la espiga, cuando vos le dices, no, dejen más espiga para aquella mujer que es necesitada. Todo eso tiene un significado en el día de Pentecostés. Por eso, libro de Ruth, todos los años
es leído ¿en qué? ¿En qué fiesta? Bien. La fiesta del Pentecostés. ¿En qué? En la fiesta del La Pentecostés. fiesta de la Pascua. No, de Pentecostés, Pentecostés, Pentecostés. Pentecostés. ¿Y quieren saber qué libro se lee en la fiesta de la Pascua? A ver, pastor. Les dije al comienzo, ¿verdad? ¿Qué libro se lee, hermanos, en la Pascua? ¿Se ¿No olvidaron? es, no es el libro de Ruth? No, en la Pascua no es Ruth. Ruth es leído en la fiesta del Pentecostés. En la Pascua, los judíos leen, hermanos, el libro de Cantar de los Cantares. Ese libro es lo que leen en la Pascua, Cantar de los Cantares. Pero ahora, Cantar de los Cantares, ni los jóvenes leen. A veces algunos enamorados por ahí agarran, ¿verdad? Hermano, Cantar de los Cantares es muy lindo, la teología del Cantar de los Cantares. Les resumo chiquitito nomás. Allí un ratito, a ver. Muy bien. Cantar de los Cantares nos habla de 3 escenas. Vamos a ponerlo así. De 3 escenas. Ahí. Aquí es, aquí es, uh, aquí es pastorcito. Pastorcito. Un pastorcito, ¿es rico o pobre? En Cantares. Y el pastorcito aquí se enamora ¿con quién? ¿Con quién se enamora? El pastor se enamora con la muchachita Sulamita, ¿verdad? Pero el pastorcito es pobre. Ya. Y aquí el pastorcito con la muchachita están enamorados. Por eso es lo que dice, ¿no? El pastor halaga, sus cabellos es como la manada de las cabras, todo eso. Y la mujer dice, mi amado viene saltando allí, cruzando el valle, todo eso habla del coqueteo, del pastoreo, de todo eso. Pero en la tercera escena, el rey se enamora ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? El De la rey se enamora de la muchachita, pastor, muchachita y lleva a su reino, lo lleva a su palacio. a su palacio. Pero estando aquí, la muchachita, ¿qué hace? Estando ahí, ¿qué hace la muchachita? Estando aquí, el rey le ofrece toda su riqueza. Pero estando aquí, la muchachita sigue pensando ¿en quién? En el pastorcito. En el pastorcito pobre. Mm, Interesante. Esa es la mm. historia de Cantares. Pero ¿quién es el pastorcito? ¿Quién es esta muchachita? Hermanos, es interesante cuando tú ves la muchachita es el pueblo es el pueblo de De Israel. Israel. ¿Y el pastorcito? Ay, será Dios. ¿Y el rey? ¿Quién es el rey? El mundo. Aquí hubieron reyes bastante. Uno, podemos decir Faraón.
Otro en el exilio, ¿quién? Nabu. Nabucodonosor. Ajá. Y así hubieron, no solo Nabucodonosor, muchos reyes querían desaparecerlo al pueblo de Israel. Pero siempre Israel ha estado con sus ojos puestos ¿en quién? En Dios. En su pastorcito. Su Hasta hoy paz. en día. Por eso, hermanos, el libro de Cantares es un libro maravilloso. No se refiere a los enamoraditos que se mandan versos por ahí, no se refiere a eso. Esa es la historia allí. Qué lindo. Esa es la historia. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos, hermanos, allí. Libro de Samuel. Vamos a ver, el libro de Samuel no lo pasé en PPT, pero aquí vamos a ver, hermanos. Algunas observaciones del libro de Samuel. ¿Se puede ver? Sí, Sí, pastor. sí, Muy pastor. bien. Ok, entonces. Ahí vamos. Libro de Samuel. Vamos a leer algunas observaciones, ¿no? Observación, los libros de Samuel, o sea, 1 y 2, en el principio no estaban separados como ahora, eran una sola obra hasta la Septuaginta. Septuaginta aquí lo he puesto año 250, pero según los estudios dicen que más o menos del año 200 a 160. Por ahí dice que se dio eso. Muy bien. 250 antes de Cristo, en la que separaron los libros de Samuel de los libros de los reyes. A los libros de los reyes se les conoce con el término hebreo de Melaquim o ah, de Malkut de los reyes, entonces de Melaquim. En la era cristiana, la Vulgata latina retoma la costumbre antigua hebreica de considerar a los libros de Samuel y de Reyes como una sola obra. La Vulgata latina se tradujo en el año 390 a 400. Allí se tradujo la Vulgata latina, de 390 a 400. ¿Quién lo tradujo? San Jerónimo. Creo que al comienzo le hablé. ¿Quién era San Jerónimo? San Jerónimo era un católico pagano, amigo de Atanasio I, también otro, el Papa número 38, según los católicos, otro pagano. Entonces, entre paganos se juntaron allí y allí le otorga toda la autoría Atanasio a San Jerónimo para que San Jerónimo haga su traducción de la Vulgata latina. Pero para esto, ¿qué pasó? Para esto, ¿qué pasó? Todos los escritos del antiguo, escritos bíblicos, lo desaparecieron. Hasta el año 330 sí existió, pero del 330 a 350, el mismo Constantino manda a escribir dos códices, códice sinaítico y códice vaticanos. De estos dos, ya cuando todos estos, perdón, durante 20 años mandó a escribir, cuando ya estaba listo estos dos códices, desaparecen todos los escritos y de ahí es lo que traduce en la Vulgata latina y de la Vulgata latina la Reina Valera. Así es, hermanos, que hasta ahora tenemos. Vuelvo a repetir, por eso muchos teólogos, biblistas, investigadores, todo el mundo dicen que dos códices estos dos códices, sinaítico y vaticano, son los códices más antiguos, los códices que pueden tener la veracidad. ¿Qué le parece a ustedes, hermanos? ¿Tendrá la veracidad? ¿Están ahí? Amén, pastor. Sí, pastor. ¿Será que está bien traducido? ¿Bien copiado? Porque para ese entonces la iglesia primitiva ya había desaparecido.
el que tomaron toda la batuta fueron los católicos paganos, esos hermanos. Por eso si uno hacemos un estudio serio, nos sumergimos a estudiar, nos topamos con muchas cosas en el camino. Así es. Muy bien. Posteriormente, en el año 1448 después de Cristo, se volvió a considerar la división hecha por los griegos, llamado como primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Ok, entonces, vamos a ver. Un poquito esto voy a ver, hermanos, voy a leer. Voy a leer un poquito. Dice el examen crítico y literario de los libros de Samuel. La composición actual de los libros de Samuel ostentan algunas incoherencias. Ejemplo, primero de Samuel 1:13 y primero de Samuel 9:16. Además, los capítulos 13 y 14 nos hablan de las guerras de Saúl contra los filisteos. Si uno leemos, encontramos algunos, parecen ser incoherentes, pero no lo son. No lo son incoherentes. Otra incoherencia supuestamente se ve en 1 Samuel 15:35, 19:22 al 24. ¿Cómo compaginamos estas incoherencias? Lo compaginamos a través de inconexos existentes en el mismo libro. Ejemplo, las versiones diferentes de las elecciones de Saúl como rey. Hay, ¿no? Saúl elegido como rey en plano lugar, en tal lugar, así. A ver, leen, por favor, esto, primero de Samuel 9:26. Y primero de Samuel 10:17. Alguien otro. Amén. Primera de Samuel 9:26. Al otro, leo, pastor. Sí, lee, por favor. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Ya, ahora, primero de Samuel 10:17. Amén, pastor. Primera de Samuel 10, versículo 17. Ya. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Sigue leyendo. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de manos de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. ¿Sigo, pastor? Ya. Ahora compare con primero Samuel 9:26. ¿Qué dice? Solo todavía madrugaron y al despertar el día Lee, vuelvo a leer. Leo, pastor. Sí. Al otro día madrugaron, al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Ajá. Hasta ahí nomás. Ahora 11:14. 11:14. Capítulo 11, versículo 14. Ajá. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino.
Ajá, entonces habla estos 3 versos de la elección de Saúl, pero cuando tú lees parecen como incoherentes, al final de cuentas, dónde se dio, ¿verdad? Pero no es que son incoherentes, sino parecen. Entonces, por eso muchos lo critican estos libros. ¿Por qué tiene que pasar todo eso? Entonces, le estoy haciendo notar más adelante cuando estudian, a veces uno choca con este tipo y no vayan a estar ahí, pero ¿por qué no aparece? No, es eso. Entonces, es bueno tener en la mente todo esto, cosa que cuando estudian para que ustedes digan, no, ya, estos no es que son incoherencias, sino son algo que intencionalmente el autor la ha escrito, ¿verdad? Es eso. Entonces, vamos a ver, pasando eso, la composición de los libros de Samuel, estas tradiciones los dejo allí nomás. Ajá, un ratito más adelante. Si quieren tener esto, yo le voy a pasar en manos, por favor. Un ratito. Vamos a ver el bosquejo. Vamos a ver el bosquejo, según esto. El bosquejo, historia de Samuel, 1 al 7. Ahí vemos infancia de Samuel, historia de la arca. El arca allí que es llevado por los filisteos. Samuel, juez de Israel, capítulo 7. Vemos Samuel, es juez de Israel. Muy bien. Ahora, parte 2, en el libro de Samuel, Saúl y Samuel, del 1 Samuel 8 al 15. Unción del primer rey de Israel, capítulo 8. Samuel es sacerdote. Fíjense, en el capítulo 7, Samuel es juez. Capítulo 8, Samuel es sacerdote. ¿Están viendo, verdad? Samuel es sacerdote. De ahí vemos jornada de guerra, capítulo 13 y 14. Inicio del reinado de Saúl, en capítulo 15. Ahora de ahí vemos capítulo 16 del primer Saúl y David. Primero de Samuel, capítulo 16, al segundo de Samuel, capítulo 1, verso 1. Ahora vemos David, rey. David es rey, segundo de Reyes. Fíjese, no, segundo de Samuel, al segundo de Samuel, capítulo 2 al 8, vemos profecía de Natán. Sé que capítulo 2, 8, profecía de Natán. Entonces, vemos capítulo 7, 1 al 17, exactamente está ahí. 2 al 8, 2 al 8, es David es rey. Sí, David es rey. Ya, ahora vemos la sucesión al trono de David. Segundo de Samuel, capítulo 9, de capítulo 9 al capítulo 20, apéndice, capítulo 21. Eso es, hermanos. Entonces, eso vemos aquí. Muy bien. Aquí observamos un poquito, encontramos narraciones. Lee, por favor, alguien, un varón ahí. Alguien está, Joseph, Joshua. ¿Qué libro, pastor? Aquí. Samuel 4, pastor. Historia de Samuel. ¿Estás viendo? 4:6, pastor. Historia de Samuel, todo hasta aquí, hasta al inicio y final, hasta ahí. Ya, ¿Están pastor. proyectando? ¿Pastor, leo su pantalla o aquí en la Biblia? Pantalla. Ya, pastor. Todas las unidades
giran al santuario de Silo. Encontramos narraciones ya desde ahí. Ya pasó. Historia de Samuel. Encontramos narraciones independientes, particulares, como por ejemplo, Caps, Capítulos 1 al 3. capítulo 1 y 3. Y otra que no habla de Samuel, capítulo 4 al 6, a pesar de relatos autónomos con respecto al arca y Samuel. Existen elementos comunes que los une. Todas las unidades giran al santuario de Silo. El elemento común es Samuel, porque es el principal de la primera y tercera sección de este capítulo. Hay una inclusión de textos, que en una historia muy propia se incluye una narración, ya sea al inicio o al final del texto principal, del capítulo 1 al 3, la infancia de Samuel. El capítulo 7, Samuel es juez. Del 4 al 6 hay una inclusión al inicio y final. Ajá, entonces observamos eso. Pero dice, todo esto gira. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿O qué es lo que el autor quiere decirnos con todo esto? Que todas las unidades giran al torno del santuario, santuario de Silo. Ese es el que le interesa al autor, el santuario de Silo o Silo. Muy bien, ahí vamos a ver un poquito. Saúl y Samuel. Vamos a ver ahorita. La historia, ustedes ven la infancia de Samuel, todo eso. ¿Hasta dónde es Samuel juez? Aquí estamos viendo todavía que Samuel es juez del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Como que están viviendo la época de los jueces. Ahí quiero que lo tengas claro. Del capítulo 1 al capítulo 7, como que la historia es la época de los jueces. ¿Ok? ¿Está claro, hermanos? Amén. Hasta el capítulo 7 de Samuel es como la historia de los jueces. ¿Por qué? Porque Samuel es el último juez. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 8? En el capítulo 8, Saúl y Samuel. A ver, lee por favor ahí alguien otro, esta parte. Leen, hermanos, por favor. Saúl y Samuel. Amén, pastor. En esta sección es muy importante tomar en cuenta el capítulo 8:5, 8, versículo 5, gobernados por reyes, los pueblos vecinos y amenazados por los filisteos piden un rey guerrero, libertador, que al pedirlo desecha el gobierno de Dios. La monarquía como modelo los llevó a la ruina política, social y religiosa. En el capítulo 9:16 dice: ha escuchado el clamor. Samuel cumple el papel de sacerdote. En el capítulo 10:11, sentencia de Dios. Y en el 7, Samuel cumple el papel de profeta. Ajá. Vamos a leer ahora sí en su Biblia, hermanos. Hasta el capítulo 7 siguen viviendo la época de los jueces. Pues, Por si acaso, hasta el capítulo 7 siguen viviendo en la época de los jueces. ¿Estamos? Hasta el capítulo 8 incluso, hasta el capítulo 8, verso 5. Hasta ahí el pueblo de Israel sigue viviendo el tiempo, época de los jueces. Leen, por favor, capítulo 8, del 5 en adelante. Amén. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Ya, ahí escuchen, dice que nos juzguen como quién.
Que nos juzguen como todas las naciones. Que nos juzguen como quien dice. Subrayen, Como como todas las todas naciones. las naciones. ya, todas las naciones. ¿Quiénes eran esas todas las naciones? Esas todas las naciones eran naciones vecinas ¿de quién? Del pueblo de Israel que estaba ya separados en tribus. Entonces, todos sus vecinos, por ejemplo, los filisteos, los amorreos, perdón, los moabitas, todos ellos tenían un rey. Y el rey es lo que los gobernaba a cada, a cada una de esas naciones. Entonces dicen, muy bien, ya no queremos ser gobernados, ya no queremos escuchar a los jueces, ya no queremos jueces, lo que queremos es un rey, así como en otros países, otras naciones. Queremos un rey. Entonces dicen a Samuel, danos un rey. En otras palabras, ya no te necesitamos, Samuel, porque tú eres un juez, ya no te necesitamos. Danos un rey. Ya, sigue leyendo. Amén. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Ajá. Samuel todas Ya, las... hasta ahí entendemos. Se dan cuenta, dice, el pueblo pide un rey. Dice, ya no queremos, ya estamos cansados de vivir ahí con los jueces, con los libertadores. Ya no queremos, ahora queremos un rey. Entonces, aquí, ¿qué vemos? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dice, muy bien, Samuel, dale un rey. No te han desechado a ti, sino a mí. Fíjense, hermanos, en tiempo de los jueces, a pesar que vivían un desorden religioso, una vida desordenada. Sin embargo, Dios estaba guiándolos a ellos. Dios estaba con ellos, pero ahora dice, no, ahora ya no. Ahora dales un rey, porque me han desechado a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, de ahí, de ese capítulo, es lo que exactamente comienza la época de la monarquía, la época de los reyes, cuando el pueblo pide el rey a Samuel. ¿Ok? Capítulo 10 a 11 vemos sentencia de Dios. A ver, leen por favor esa, capítulo 10. Perdón, capítulo 9, 16. Capítulo 9, 16. Ahí voy a leer, pastor. Lee, por favor. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Sigo? Ya, ¿quién era ese varón? Sigue leyendo. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Muy bien. Esos hermanos, entonces Dios le dice, Él va a ser el rey, Él va a gobernar. Dios está diciendo que Él va a gobernar a mi pueblo. Entonces de ahí vemos ya Samuel unge al
rey, todo eso, con eso comienza la época de la monarquía. Esos hermanos. Entonces, es interesante. El libro de Samuel, el primer libro de Samuel tiene que ver con final de los jueces y comienzo de qué? De la monarquía. Comienza Esos la... hermanos. De aquí en adelante vamos a ver toda o sea, la historia solamente de los reyes. Hicieron lo malo, hicieron lo bueno, todo eso hasta el año 586 antes de Cristo. Y eso encontramos en Samuel y los reyes, incluso en Crónicas. Esos hermanos. Y todo ese libro, de aquí en adelante, va a hablar solamente de los reyes, todo lo que hicieron los reyes, todo eso. Muy bien, hermanos, hasta aquí hemos visto por ahí alguna cosita, quizás sea algo que no ha estado claro, pero ahí estamos aclarando. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos, para ya terminar? Hermanos, Todo claro, pastor. Más bien, Claro. había dicho que este material lo puede pasar, ¿cierto? ya yo le voy a pasar, sí. Es un Ya. material que lo hice ahí en la clase, así como ustedes, entonces con los alumnos se hizo esto, esos hermanos. Ok, entonces yo les voy a pasar esto. Por ahí, no sé a quién, a Melqui o a usted, Joseph, ¿cómo se llama este? Sí, sí, pastor, no hay problema si le envía al pastor Melqui o a mi persona. Ya a tu persona, ahí le voy a pasar ya. Ok, hermanos. A ver, un ratito, por favor. Allí, hermanos, vamos a ver, rapidísimo. Valderrama Pérez Lisset. Ah, pastor, Lisette es de mi iglesia y ella ahora tiene un compromiso familiar. Me dijo que no iba a poder. Ya no está Lisset, ¿verdad? Después, García Ioni, tampoco no ha venido hoy día, ¿no? No está Ioni. Eh, Suyón, Joseph, Presente, pastor, aquí estoy. muy bien, Joseph. Eh, Miriam, Miriam ha estado presente, solamente ahí Sí, pastor, supuestamente está presente, pero probablemente, probablemente tiene problemas con su audio. sí, porque ni siquiera mensaje lo ha escrito, por eso digo, parece que no está en la clase, porque si estaría en la clase, escribiría un mensaje diciendo, pastor, tengo problemas con el audio o algo, ¿no? Muy bien, Martínez, perdón, Vera Iris, está también presente. Presente, pastor. Buenas Ajá. noches. Carlos, tampoco no le encuentro a Carlos. No está presente Carlos, ¿verdad? No, pastor, pero sí estuvo durante la clase, sí lo vi que estuvo conectado. Probablemente ahora ya haya salido. Ya, Eva, presente. Lita también, ¿no? Presente, sí. Amén, pastor. Joshua también. Aquí, pastor, presente. Sí, José Abraham, Sí, pastor, José Abraham también me había comunicado que tenía problemas con su internet, con su señal, y ya para la próxima clase la va a solucionar. ya, entonces, justificado. Yerling, Vargas Sevilla, no está tampoco, faltó también lunes. Benítez,
Harold. Tampoco no está. Linian Blas. Está, ¿no? Presente, pastor. Ajá. Letzi Solange. Ramírez. Tampoco no está. Ermelinda. Presente, pastor. Ok. Y hermanos, bendiciones. Dios le Pastor, bendiga, pastor. Gracias, pastor. Hermanos, léenselo, ya sea en la Biblia o en Pablo Off, Samuel. Allí Samuel y Reyes, si es posible. Cosa que vamos a tratar de resumir como es bastante. Ambos, sobre todo, vamos a mirar sus teologías y puntos importantes, nada más. ¿Y, hermanos? Entonces, léenselo bastante. Por ahí, ya sea Pablo Off, el material, o si no, pues su Biblia, la historia de estos reyes. ¿Qué pasó todo eso? Para estar ya más o menos con la idea de todo lo que vamos a hablar. ¿Ok? Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Hasta luego, pastor. Buenas noches. Bendiciones.